Este video es la parte número 13 de nuestra serie titulada Conociendo los detalles del arrebatamiento. Algunos lo llaman el rapto de la iglesia. Les sugiero a que escuchen esta serie comenzando con la primera parte para modo de seguir el contexto completo de esta enseñanza. En la parte número 11 de esta serie comenzamos a centrarnos en un cambio que sucedió en el consejo de Dios. Este cambio fue revelado al apóstol Pablo, el cual lo documentó en sus últimas epístolas que escribió desde su prisión. Eso es, Efesios, Filipenses y Colosenses. Ahora, en este cambio, Dios revela una esperanza nueva, y decimos una nueva esperanza, por contraste con la esperanza de la nación de Israel. En esta nueva esperanza somos incluidos nosotros, los creyentes de todas las naciones de hoy en día. Y cuando digo todas las naciones, esto incluye a judíos, a israelitas creyentes en el Mesías, en Yeshua HaMashiach, como creyentes individuales, pero no como una nación, aún todavía. Además, vimos que nuestra esperanza es estar sentados juntos en los lugares celestiales, porque Dios nos ha resucitado y nos ha sentado allí con el Cristo, como dice en Efesios capítulo 2, verso 6. Y nos dimos cuenta que este nuevo llamado y esta nueva esperanza no tienen nada que ver con el arrebatamiento en el aire de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, porque son dos acontecimientos completamente distintos. Y descubrimos que en lugar de un arrebatamiento en el aire, los creyentes de hoy en día más bien seremos manifestados en gloria. Ahora, ¿qué significa ser manifestados en gloria? ¿Y cómo sucederá? ¿Y cuándo? Todo esto lo estaremos examinando más adelante en esta serie. En este video continuaremos donde nos detuvimos, en la parte número 12 de esta serie, porque no hemos terminado de examinar la oración del apóstol Pablo de Efesios capítulo 1, versos 15 al 19, donde dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Es muy importante que notemos a quién es dirigida esta carta, cuando dice, habiendo oído de vuestra fe. Notemos que estos no eran creyentes recién convertidos, no, sino que en el capítulo 1, verso 1, nos dice que estos ya eran los santos y fieles creyentes. Esta carta es dirigida a los hermanos santos y fieles. Es muy importante que entendamos a quién es dirigida esta carta, porque es una clave para entender la revelación de la nueva esperanza y el nuevo llamado. Ahora continuemos con la oración del apóstol Pablo. Dice: y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? ¿Para qué estaba orando el apóstol Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Cristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Notaron eso?
antes de querer saber otras partes de las Escrituras. Es muy importante que primero sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en el Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ahí lo tienen. Ahora, en esta oración hay tres cosas nuevas que Pablo quería que estos cristianos supieran por medio del espíritu de sabiduría y revelación, el cual es dado por Dios para el conocimiento del Cristo, las cuales son, como ven en sus pantallas: 1, la esperanza; 2, la herencia; y 3, el poder. Ahora, notemos la siguiente distinción que nos ayudará a entender la nueva revelación de la nueva esperanza y llamado que tenemos en la epístola a los Efesios. Después de que la nación de Israel fue puesta a un lado temporalmente, y digo temporalmente, porque la nación de Israel, de acuerdo a las Escrituras, volverá a ser restaurada cuando su Mesías regrese a ellos. Pero cuando Israel fue puesto a un lado al final del libro de los Hechos, el Señor, el Cristo, descendió y reveló al apóstol Pablo una administración completamente nueva. Esta administración fue revelada al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque había estado oculta desde los siglos y generaciones. Ahora, cosas como el Cristo muriendo por nuestros pecados y el ser salvos por gracia a través de la fe, aún continúan y también son parte de esta nueva administración, pero también contiene cosas que son específicamente para este tiempo en el que vivimos. Pero las cosas anteriores, es decir, la venida del Cristo, el arrebatamiento en el aire, la restauración del reino, la bendición con Abraham, todo esto en aquel tiempo fue puesto a un lado junto con Israel. Al final del libro de los Hechos, todo fue pospuesto, todo fue pospuesto, pero se reanudarán cuando esta administración de gracia presente llegue a su fin. Y según como vemos, esta administración especial que fue revelada al apóstol Pablo ya está llegando a su final, y Elohim estará reanudando sus tratos de nuevo con Israel. De modo que, mientras que estamos en esta administración especial, los cristianos de hoy en día no van a ser bendecidos con el fiel Abraham en la tierra, ni en la nueva Jerusalén, la cual últimamente descenderá a la tierra, sino que serán bendecidos en los lugares celestiales. ¿Escucharon eso? ¿Notaron la diferencia? Serán bendecidos en los lugares celestiales. Pablo quería que los cristianos conocieran estos cambios, y es importante que nosotros también los conozcamos. Notemos lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versos 8 y 9, diciendo: a mí, que soy el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia. ¿De qué? De proclamar
entre las naciones, es decir, entre los gentiles, las inescrutables riquezas del Cristo, y que muestre claramente a todos los hombres, cuál es la acción de este misterio que por las edades había estado escondido en Dios. No podremos encontrar nada sobre esta nueva administración en los 4 evangelios, ni en ningún otro escritor del Nuevo Testamento, ni aún en las primeras cartas del apóstol Pablo, sino solamente en las cartas escritas por él, después que se termina el libro de los Hechos, las cuales son Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. En la epístola a los Efesios, noten esto, a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos cristianos pueden recitar y de memoria este verso, pero no conocen la salvación a la que realmente se refiere? La salvación, por gracia, por medio de la fe, en este contexto, no es el Cristo muriendo por nuestros pecados, ni tampoco esta gracia está incluida en las fiestas solemnes dadas a Israel. No, sino que esta es la maravillosa posición nueva que los creyentes han recibido por gracia, por la bondad inmerecida de Dios. Y esta nueva posición, esta nueva esfera o ámbito, solo se dio a conocer en la revelación de la nueva administración que se nos dio a través de Pablo. Porque en este mismo contexto, el verso 6 dice: por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo, noten esto, nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Cristo Jesús. Entonces, según este contexto, este es el lugar al que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Aquí es revelado nuestra posición y nuestros puestos ya preparados en los lugares celestiales. Notemos otra diferencia que nos ayudará a entender. En el libro del Éxodo, capítulo 4, verso 22, Israel, la nación de Israel, es el hijo primogénito de Elohim, de Yahvé Elohim, el hijo primogénito en la tierra, y esa nación tiene una herencia en la tierra. Ellos, la nación de Israel, serán un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra, según Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Ahora, nosotros somos hijos adoptados de Dios por medio de Jesús el Cristo en los lugares celestiales. Nosotros somos los hijos de Dios en los lugares celestiales. Y nuestra herencia y nuestra bendición no están en la tierra, sino en los lugares celestiales. Este es un gran honor y no es de acuerdo a ninguna obra de justicia que hayamos hecho, sino, como Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 5, adoptados hijos suyos,
por medio de Jesús el Cristo. Noten esto, según el puro afecto de su voluntad. ¿Notaron eso? Y en el verso 11 dice, en Él, en el Cristo, asimismo tuvimos herencia. ¿Notaron eso? Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No nos corresponde a nosotros tratar de razonar el por qué somos sus herederos, sino simplemente aceptar el hecho maravilloso de que Dios lo hizo según el puro afecto de su voluntad, simplemente porque Él quiere y conforme el propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto debe ser lo suficiente para aceptarlo. La fe acepta la verdad de la palabra de Dios. Nuestro Padre Celestial tiene un propósito para ti y para mí. No somos simplemente un número por casualidad. No, sino que fuimos conocidos desde antes de la fundación del mundo y designados como herederos en los lugares celestiales, donde nuestra herencia y bendiciones están localizadas. Y todo por gracia, por una bondad inmerecida. Ahora noten esto. Antes de la revelación que tenemos en Efesios y Colosenses, todos los propósitos de Dios se tratan acerca de la tierra y la tierra nueva y la nueva Jerusalén, que últimamente también descenderá a la tierra. Pero ahora, una parte secreta, un misterio del plan de Dios ha sido revelado y el Señor, Adonai Hamashiach, el Cristo, será cabeza sobre todas las cosas, incluyendo aquellas en la tierra y aquellas en los lugares celestiales. Ahora bien, avanzando hacia adelante, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, donde encontramos el tema del arrebatamiento. Este pasaje es todo acerca de la tierra. Todo esto se trata de la tierra y no es parte de este maravilloso llamado nuevo de Efesios y Colosenses. En la siguiente parte de nuestra serie comenzaremos a identificar los tiempos cuando estaremos literalmente sentados juntos en los lugares celestiales. Hoy estamos sentados allí en lo que concierne a Dios. Hoy estamos allí con el Cristo, pero en el futuro estaremos allí en nuestra herencia, en una realidad. Y no nos queda ninguna duda en cuanto a cuándo es que tomaremos nuestros puestos en los lugares celestiales. Y como un anticipo de la siguiente parte de nuestra serie, veamos el pasaje de la gloria. Eso es Colosenses capítulo 3 versos 1 al 4. Noten cómo dice, si pues habéis resucitado con el Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Noten el verso 2. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y los versos 3 y 4 dicen, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Cristo en Dios. Y cuando el Cristo, el cual es vuestra vida, se manifieste, entonces ustedes también serán
manifestados con Él en gloria. Escuchen esto. Esta manifestación de nuestro Señor, el Cristo, es muy por encima. Esta manifestación es muy por encima de las nubes y de las trompetas y muy por encima del aire que se mencionan en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Esta manifestación es antes de que el Cristo comience a descender a la tierra. Y en aquel día, en el momento en que nuestro Adonai Hamashiach, el Cristo, se manifieste a la diestra del poder, nosotros estaremos allí en nuestros puestos, sentados y manifestados con Él. ¡Qué grande honor! ¡Qué momento de gran gozo! Ahora bien, cada uno de nosotros pongamos nuestra mirada donde el Cristo está sentado a la diestra de Dios, porque allí, delante de Dios, hemos sido resucitados y sentados por gracia, y en aquel día finalmente comprenderemos todas nuestras bendiciones espirituales en los lugares celestiales.